Buenos días, compañeros. Nosotros somos alumnos del cuarto semestre Grupo B de la licenciatura en Enfermería. Este trabajo es de la licenciada en Enfermería Josefina Bartolo Escalante, que imparte la asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica 2. En este video les explicaremos acerca de la atención a los pacientes que presentan una alteración de la conciencia. Las alteraciones de la conciencia es un tema importante en la atención médica. Por lo regular, estas alteraciones se presentan cuando surgen accidentes automovilísticos, accidentes de tráfico o por caídas, entre otras causas. Esta atención de estas alteraciones es prehospitalaria para apoyar inmediatamente al paciente. Es importante que como personal del área de la salud sepamos reconocer cuando un paciente tiene una alteración del estado de la conciencia. También debemos saber las posibles causas que llevan al paciente a que desarrolle alguna alteración y también debemos saber qué procedimientos debemos realizar para ayudar a nuestro paciente. La conciencia total. Aquí el paciente se va a encontrar despierto y orientado respecto al tiempo, lugar y a personas, y va a comprender las palabras habladas o escritas. Por ejemplo, ¿sabe qué día es hoy? Sábado. ¿Qué edad tiene? 64 años. Confusión. El paciente es incapaz de pensar rápidamente y con claridad. Se desconcierta con facilidad, falta de memoria y periodo de atención breve. Interpreta incorrectamente los estímulos y el juicio está alterado. ¿Sabe cuál es su fecha de nacimiento? Yo nací en noviembre. Pero creo que 22 de noviembre, pero no me acuerdo del año. Desorientación. El paciente no es consciente o no está orientado respecto al tiempo, lugar y personas. ¿Saben dónde estamos? No. Embotamiento. El paciente se encuentra letárgico, somnoliento, responde a los estímulos verbales o táctiles, pero se vuelve a dormir rápidamente. Disculpe, ¿siente frío? No. Estupor. El paciente no responde a los estímulos. Puede despertarse ligeramente con un estímulo enérgico, repetido o doloroso. Puede alejarse del estímulo a sujetarlo. Tere. Semicomatoso. El paciente no se mueve espontáneamente, no responde a los estímulos, aunque estímulos enérgicos o dolorosos pueden provocar agitación. Gemidos o retirada del estímulo sin despertarse realmente. Coma. El paciente no se despierta, no se agita ni gime en respuesta a ningún estímulo. Puede manifestar una respuesta no intencionada de la zona estimulada, pero sin intentos de retirada. A continuación se les mostrará la atención del paciente con alteración del estado de conciencia. Iniciará con evaluación y manejo de A, B, C, D y E. Sabemos que A es el manejo de la vía aérea, B, manejo de la ventilación y respiración del paciente, C, manejo de la circulación, D, déficits neurológicos que se presentan mediante la exploración física del paciente, E, exposición al paciente que puede presentar ante cualquier riesgo. Bueno, se iniciará con la evaluación y manejo. En primer lugar está que es la vía aérea y constituye la primera prioridad en la atención del paciente. El paciente debe mantener la cabeza alineada y lo posible para coincidir los ejes del cuerpo traqueal y laringeo. Entonces, para empezar, vamos a alinear lo que es su mano y su cabeza. Debemos de saber que está contraindicado superextender el cuello, ya que no sabemos si fue una caída y pueda tener daños más adelante. También debemos de saber que la causa más frecuente de una
respiración o así que, por ejemplo, obstruya la vía aérea es la lengua. Para eso hay unas maniobras que con el dedo índice y medio debemos de sacar la lengua para ver si está ventilando muy bien. Después de ahí vamos a valorar lo que es B, que es la ventilación y la respiración. Para eso debemos de ver que esté sacando correctamente la ventilación, que es el dióxido de carbono. Después de ahí debemos de valorar todo lo que es su abdomen y podemos también hacer lo que es la auscultación o percusión. En tercer lugar para valoración es la C, que es el manejo de la circulación. Para eso debemos de ver lo que es el llenado capilar, ya que muchas veces puede haber una hemorragia y no nos estemos dando cuenta. Utilizaremos y vemos el llenado capilar para que ver si ese está en buen funcionamiento. En la D vamos a hacer una valoración neurológica, en donde vamos a hacer una anamnesis con los testigos o familiares que hayan presenciado la caída. ¿Qué es ella de usted? Mi nieta, ¿Cuál es su nombre completo? Michelle Gámez Montalvo, ¿Qué edad tiene? 13 años cumplidos. Gracias. Al recolectar los datos con su familiar, se le empezará a llamar con su nombre, Michelle. Si no hay respuesta, se empezará con un estímulo sonoro. Michelle, ¿me escuchas? Michelle. Si tampoco llega a haber respuesta, entonces se realiza un estímulo doloroso, en donde al hacer el estímulo debemos de tener en cuenta de no ser lesiones. Michelle, ¿me escuchas? Se realizará el patrón respiratorio, en donde vamos a identificar la presencia de diferentes tipos de respiraciones. Esto lo lograremos mediante la inspección y auscultación, y probablemente el oxímetro ayudará a saber la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Los tipos de respiraciones serán, por ejemplo, bradipnea, que la respiración superficial y lenta. Respiración de Kussmaul, respiración profunda hiperneica. Respiración de Chang-Stoi, respiración clínica en la que se suceden periodos de apnea con otros en los que las respiratorias se van haciendo cada vez más profundas hasta que comienzan a decrecer y llegan nuevo a la fase de apnea. Respiración apneusica. Al final de la inspiración se produce una pausa. Respiración de clúster. Indica lesión en la parte baja del tegmento pontino. Respiración atáxica. Anarquía de los movimientos respiratorios por lesión vulvar que anuncia parada respiratoria. Los patrones del 1 al 6 que acabamos de mencionar están jerarquizados entre sí. Estos van a indicar cuánto de gravedad está sufriendo nuestro paciente y también qué estructura está dañando entre sí. El nivel de conciencia es el signo más frecuente en una alteración neurológica. La escala de coma de Glasgow es el principal instrumento que se utiliza para valorar el estado de conciencia. Esto consiste en otorgar una calificación a la respuesta del paciente. Comprende 3 criterios, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Al paciente se le colocará en posición de decúbito dorsal, de acuerdo a cómo llegue el paciente a la unidad médica. Se debe explicar el procedimiento al familiar. Familiar de la señora Tere,
Haremos una prueba de conciencia a su familiar para valorar cómo se encuentra. Respuesta ocular. Evaluaremos si el paciente abre los ojos de forma espontánea. Aquí se logrará la apertura ocular sin necesidad de utilizar un estímulo. Si el paciente responde, se procede a dar una puntuación de 4 puntos. Si se utiliza la estimulación verbal, por ejemplo, ¿sabes cuál es tu nombre? Tere, ¿Sabes cuál es tu edad? 64 años, ¿Sabes dónde estás? en el hospital. En dado caso de que si el paciente responde así, se dará una puntuación de 3 puntos. El paciente está alterado, se utiliza un estímulo doloroso. Vamos a realizar un estímulo doloroso a su familiar. Este puede ser en el esternón, en la base del esternocleidomastoideo o en el lecho unguial. Ante esta respuesta se dará una puntuación de 2 puntos. Si ante todo esto el paciente no responde a ningún estímulo, se dará una puntuación de 1 punto. ¿Cómo te llamas? Respuesta verbal. Sirve para valorar si el paciente está orientado, pues conoce quién es, dónde está, por qué está en ese lugar, qué edad tiene, cuál es su nombre, cuál es la fecha y en qué año se encuentra. Tere, ¿sabes cuál es tu nombre completo? María Teresa Guzmán Pesquera, ¿Sabes en qué año estamos? en el 2020, ¿Sabes qué fecha es hoy? 23 de mayo del 2020. Ante su respuesta, se le dará una puntuación de 5 puntos. Si el paciente se encuentra desorientado o confuso, se valorará si responde a preguntas en una conversación, pero estas respuestas no tienen lógica, el tiempo o espacio. Si el paciente representa alguno de estos, se le dará una puntuación de 4 puntos. Tere, ¿qué fue lo que te sucedió? Iba yo a la escuela, no sé. Si el paciente se encuentra en un estado incoherente, es posible que no pueda llevar a cabo una conversación sostenida. Se siente agredido y se desespera. Por tal motivo, se dará una puntuación de 3 puntos. Tere, ¿sabes cómo llegaste al hospital? No sé nada, no sé. Si el paciente realiza sonidos incomprensibles, por ejemplo, emite lamentos o quejidos y sin lograr palabras reconocibles, se dará una puntuación de 2 puntos. Tere, ¿cómo te sientes? Si no se obtiene una respuesta verbal del paciente, se dará una puntuación de 1 punto. Tere. Respuesta motora. Si el paciente obedece órdenes, por ejemplo, ¿puede levantar una pierna? ¿Puede levantar un brazo? ¿Puede girar la cabeza hacia la derecha? ¿Puede girar la cabeza hacia la izquierda? Se le dará una puntuación de 6 puntos. Si el paciente localiza el dolor, por ejemplo, la aplicación de un estímulo doloroso, y él lo reconoce, se dará una puntuación de 5 puntos. Si el paciente realiza la retirada al dolor a la aplicación del estímulo, se dará una puntuación de 4 puntos. Si el paciente hace una flexión anormal frente a un estímulo, por ejemplo, adopta una postura de flexión de las extremidades superiores sobre el tórax con abducción de las manos, en dado caso se dará una puntuación de 3 puntos. Si el paciente hace una extensión anormal ante un estímulo sujeto, adopta una postura extensora de las extremidades superiores e inferiores, existiendo la rotación interna del brazo y la pronación del antebrazo, y se dará una puntuación de 2 puntos. Si no se obtiene ninguna respuesta del paciente, se dará una puntuación de 1 punto. Tere. También, para completar nuestra valoración, podemos hacer uso de la escala AV
de N. En esta escala nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente y le vamos a dar una letra. La letra A se va a usar cuando el paciente está alerta. La letra V nos indica que el paciente responde a estímulos verbales. La letra E nos dice que el paciente responde a estímulos dolorosos y en la letra N el paciente no responde. También vamos a hacer uso del patrón pupilar. Este examen es una exploración fundamental en un paciente que tiene alguna alteración de la conciencia y es de mucha eficacia en caso de algún coma. Aquí nosotros vamos a ver la forma, el tamaño y la simetría entre ellas. El patrón pupilar va a orientar hacia un origen metabólico o neurológico del coma. Puede haber pupilas pequeñas y reactivas que nos van a indicar lesiones metabólicas, pupilas puntiformes no reactivas que pueden depender de una alteración metabólica o una lesión en la parte baja de la protuberancia. Las pupilas en posición media y fija indican una lesión del mesencéfalo o en la parte superior de la protuberancia. Y en presencia de un coma, una pupila dilatada unilateral puede orientar hacia una comprensión del tercer par. También vamos a ver el patrón ocular. Posteriormente, de que ya evaluamos las pupilas, debemos evaluar los globos oculares, que pueden estar en posición o de reposo, en línea media, o presentar alguna desviación que puede ser conjugada o disconjugada. También vamos a valorar el patrón motor. Este va a valorar la respuesta motora al estímulo verbal o al dolor. La movilización simétrica o retiradas simétricas de los 4 miembros indican que no hay ninguna afectación en las áreas motoras. Pero cuando hay una movilización o retirada asimétrica sin postura, que es anómala, indica daño motor hemisférico, contralateral al miembro y son respuestas patológicas. La postura de decorticación, abducción del brazo con flexión del cuello, el tronco, las piernas y con rotación interna y flexión plantar de los pies, puños cerrados, muñecas en pronación, brazos extendidos y en rotación interna, se produce cuando las lesiones afectan las estructuras mesencefálicas. De acuerdo con la obtención durante la valoración, se puede concluir con algunas técnicas de diagnóstica, como la realización de una tomografía axial computarizada, un electrocardiograma, etc.